Creo que somos una generación quizás la más conectada de la historia, con más fácil acceso a todo tipo de información, recursos, personas y sobre todo creo que una generación muy consciente del entorno en el que vivimos, con todos los retos que nos rodean y sobre todo yo creo que con un compromiso muy fuerte y con una predisposición a realmente afrontar todas las oportunidades y los retos que en un mundo tan global y conectado tenemos como generación. Yo creo que somos una generación muy consciente de los retos que tenemos a nivel medioambiental, social, incluso a nivel político y cultural en el mundo entero, pero quizás en muchos casos, a pesar de tener muchas herramientas, no tenemos las adecuadas para afrontar muchos temas medioambientales. Somos una generación que ha crecido en una cultura de la inmediatez, donde todos somos capaces de poder afrontarlo de forma muy rápida, de poder consumir, comprar, acceder a contenidos en cuestión de segundos y desgraciadamente muchas veces cuando tenemos retos de un calado tan grande como puede ser por ejemplo el reto del agua, puede ser el reto de los residuos y la contaminación, muchas veces no sabemos cómo aportar nuestro granito de arena porque no tenemos o no sabemos qué herramientas o canales utilizar para poder realmente aportar humildemente, ¿no?, a esa gran causa que tiene la humanidad hoy y que lleva teniendo durante muchos años. Bueno, creo que somos una generación absolutamente preparada y con una formación y unos conocimientos quizás muy amplios comparado con lo que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron cuando eran más jóvenes, pero sí que es cierto que desgraciadamente en muchos casos nos hemos preparado y hemos desarrollado una serie de habilidades que el mundo ya no necesita. Y en esa situación que estamos justamente viendo, ¿no?, de ese gap que existe entre lo que sabemos o hemos aprendido y lo que el mundo realmente nos demanda, pues es un auténtico problema o reto que tenemos que ser capaces de afrontar. Aún así es cierto que somos una generación que ha crecido en un entorno global, que somos mucho más tolerantes y tenemos una actitud mucho más proactiva y positiva ante la diversidad que el mundo nos plantea en todos los sentidos, pero creo que todavía tenemos que ser capaces de reconocer que nos faltan muchas habilidades que hoy en día son necesarias para afrontar la transformación que el mundo está viviendo. Tribu, inicialmente llamándonos Pangea, nacemos básicamente pues de ese contexto en el que nos vimos rodeado de tanta negatividad, de tanto problema en teoría y de tanta aparentemente poca oportunidad que aprovechar y sin embargo yo, como decía al principio, es una generación preparada, entusiasta, con ganas de querer comerse el mundo y muchas veces con una percepción de sí misma muy negativa. Con ese contexto teníamos dos opciones: creérnoslo y resignarnos a ello o realmente plantar cara y buscar soluciones que pudiéramos de alguna forma aprovechar para crecer como generación. Eso fue lo que nos movió inicialmente en Pangea, ¿no?, como decía, crear esa plataforma y a día de hoy como Tribu, después de esa transición que hemos hecho, lo que realmente nos mueve, el propósito que tenemos es impulsar una nueva generación joven de actitud, que no de edad, donde realmente seamos capaces de aglutinar a todas las generaciones para que juntos afrontemos los retos que este nuevo entorno digital nos plantea a todos, no solo a los jóvenes o a los menos jóvenes en ese sentido a nivel de edad, sino a toda la sociedad en su conjunto. No solo la experiencia, sino la actitud como forma de unir a personas diferentes, pero unidas bajo una misma forma de entender la vida, de aprovecharla y sobre todo de afrontarla. Bueno, yo creo que gracias a este entorno digital el ser humano en cualquier parte del mundo es mucho más consciente del impacto que genera el día a día de lo que hace, la forma en la que consumimos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos movemos, todo eso que estamos produciendo y generando día a día. Es cierto que quizás hace 50 años no éramos capaces de saber cómo eso impactaba de forma negativa o positiva en el mundo y hoy en día, gracias a ese acceso a la información, tantos datos que tenemos y tanta información de la que disponemos, somos mucho más conscientes de lo que estamos provocando y eso quizás bien aprovechado y bien entendido nos puede ayudar a tomar decisiones mucho más rápidamente y evitar que el impacto del mero hecho de utilizar el planeta Tierra pues nos lleve a un límite del que luego nos tengamos que arrepentir demasiado tarde. Seguramente, bueno, y quizás es una de las cosas que estamos viendo hoy en día, como comentábamos antes, ¿no?, nuestra generación, yo creo que es más consciente que nunca de los retos que tenemos como sociedad. El reto del agua indudablemente es un reto enorme que como generación vamos a tener que ser capaz de poder plantar cara y es cierto que yo creo que aunque mucha gente, sobre todo en países desarrollados como puede ser España, no se plantea el agua como un reto porque lo vemos como algo de fácil acceso y que no tenemos ningún tipo de problema, lo es para millones de personas en todo el mundo. Y yo creo que precisamente por esas herramientas digitales de las que disponemos, ese acceso a la información y esa capacidad de poder trabajar con jóvenes de nuestra misma edad en cualquier parte del planeta, donde quizás allí sí que sea un problema del agua, esa conectividad que tenemos va a hacer que nuestra generación pueda jugar un papel mucho más activo a la hora de identificar soluciones para el reto del agua, que indudablemente es un reto, pero tenemos que hacer que sea mucho más consciente el conjunto de nuestra generación para que todos, desde nuestras diferentes perspectivas, podamos aportar pues soluciones, respuestas y cambios mucho más inmediatos. Al final, cuando hablamos de hacer consciente a una generación que vive sobreinformada, el que realmente tengamos plataformas o canales o medios de referencia sobre temas que en el fondo nos afectan en el día a día, como puede ser el agua, creo que es muy importante. De hecho, muchas veces nos pasa que queremos informarnos, pero no sabemos dónde acudir y yo creo que medios de comunicación especializados en algo tan importante como es el agua, que forma parte de la vida de los más de 7.000 millones de personas que estamos en el mundo, creo que es fundamental y más si lo enfocamos precisamente a este nuevo target de generación millennial.